Mi mejor amigo se acostó con mi novia y luego se burló de mí en mi cumpleaños diciendo, ella dijo que eres patético. Tengo 24 años y hasta hace poco tenía la firme convicción de tener mi vida en orden. Conocí a Abby, de 23 años, hace casi 5 años durante mi segundo año de universidad, en un evento de ese típico campus donde se siente el aburrimiento y la rutina. Ella se presentó como una rubia con un toque oscuro, unos deslumbrantes ojos verdes, curvas en los lugares precisos y una presencia imponente. Pero, sin duda, lo que la hacía única no era solo su apariencia, sino su personalidad, segura de sí misma, ambiciosa, con una risa contagiosa capaz de alegrar cualquier ambiente. Recuerdo muy bien el momento en que se acercó mientras yo me encontraba junto a la mesa de bebidas, en mi ambiente natural como estudiante de ingeniería, y entabló conversación sobre la banda que estaba tocando. Desde ese instante supimos que había una conexión especial. En paralelo, desde mis primeros años en la universidad, mantuve una amistad inquebrantable con Peter, de 24 años, quien se convirtió en mi mejor amigo desde el primer semestre cuando terminamos siendo compañeros de cuarto. Juntos superamos profes insalvables, maratones de estudio y hasta un desastroso viaje a Las Vegas que selló nuestro vínculo. Peter siempre fue el cool del grupo, guitarrista habilidoso, carismático y con la sorprendente capacidad de aprobar exámenes sin sudar la gota gorda. En contraste, yo era el típico nerd tecnológico, siempre listo para reparar el portátil cuando se derramaba alguna bebida energética. Nuestro equilibrio se completaba. Él animaba las reuniones y fiestas mientras yo me ocupaba de que tuviésemos transportes para volver a casa sin terminar en problemas legales. Cuando conocí a Abby, Peter me miró con cierto orgullo por verme ganar a una chica tan impresionante, aunque su forma de observarla me habría servido de primer aviso, pero en ese entonces solo me alegraba ver que mi novia y mi mejor amigo conectaban. Durante el tercer año, Abby se especializaba en comunicación, con una especialización secundaria en psicología. Todos compartíamos la vida en una casa alquilada, algo deteriorada, para decirlo de manera amable, junto a otros dos chicos. La pared del cuarto de Peter, pegada al nuestro, hacía que la privacidad fuese casi inexistente. A pesar de que cuando Abby y yo comenzamos nuestra relación Peter nos mostraba un apoyo incondicional, como cuando organizaba reuniones que en realidad parecían ser excusas para estar cerca de ella, comportamiento que podría interpretarse como un evidente tercer intento de protagonismo. En esos días yo pensaba que se trataba de una simple muestra de amistad sincera. Con el tiempo, durante nuestros años de graduación, las vidas de cada uno tomaron rumbos distintos. Yo conseguí un empleo de nivel inicial como ingeniero de software, un puesto que, a pesar de tener que lidiar con deudas estudiantiles, me parecía una buena oportunidad. Peter, por su parte, consiguió un puesto como coordinador de marketing en una startup. Mientras tanto, Abby comenzó a trabajar en una firma de relaciones públicas en el centro de la ciudad. Aún así, los tres manteníamos una vida social activa, noches de cine, partidas de videojuegos y escapadas de fin de semana, en donde nos entregábamos a la ilusión de que todo estaba bajo control. Hasta que en algún momento, entre risas y anécdotas, se adivinaban pequeños gestos sospechosos. Hace unos 6 meses comencé a notar actitudes extrañas. Abby parecía tener una relación casi clandestina con su teléfono, se reía de mensajes y, al verme, rápidamente volteaba la pantalla para ocultar lo que estaba leyendo. Además, Peter y ella empezaron a compartir chistes internos de los que yo quedaba sistemáticamente fuera. Incluso cuando planteé mis dudas, me respondían con la clásica frase de no seas paranoico, somos solo amigos, dándome a entender que mi inseguridad era infundada. Yo confiaba plenamente en ellos, pensando que éramos un equipo inquebrantable. Sin embargo, los hechos comenzaron a encajar de una forma inquietante. Abby empezó a trabajar más tarde de lo normal, al menos 2 noches a la semana, y Peter se justificaba con eventos de networking poco claros. Ambos llegaban a los encuentros en grupo por separado, pero al final se marchaban al mismo tiempo. Un amigo, Chris, que siempre fue franco, me advirtió que había percibido algo extraño. Según él, los había visto juntos en un restaurante, y aunque en un principio minimicé la situación, algo en mí no podía obviar la sensación de que algo andaba mal. La situación alcanzó su clímax la semana anterior a mi cumpleaños. En medio de conversaciones sobre la posibilidad de mudarnos a un apartamento mejor y hasta considerar tener una mascota, Abby empezó a mostrarse vacilante respecto a compromisos, alegando que no quería limitar sus opciones. En el calor de una fuerte discusión, me acusó de ser demasiado exigente y de asfixiarla con mis expectativas. Recuerdo haber comentado a mi madre lo estresada que se había vuelto Abby, y ella me sugirió planificar algo especial para mi cumpleaños, con la esperanza de reconectar y aliviar tensiones. Siguiendo ese consejo, organicé una pequeña reunión en mi apartamento para celebrar mis 24 años, haciendo un esfuerzo por apagar momentáneamente la presión de un proyecto laboral agobiante. Compré ingredientes para una cena especial, adquiera bebidas y snacks, e incluso preparé mi recién adquirido PlayStation 5,
esperando tener un poco de tiempo íntimo con Abby antes de que llegaran nuestros amigos. Esa tarde, mientras conducía mentalmente la lista de tareas pendientes, recibí un mensaje de Peter deseándome feliz cumpleaños y diciendo que nos veríamos esa noche. Su mensaje me hizo sonreír, sin imaginar la tragedia que se avecinaba. Al llegar al edificio, noté que el coche de Peter ya estaba estacionado, algo inusual ya que habíamos quedado en reunirnos más tarde. Pensé que quizá había llegado para ayudarme con los preparativos o dejarme un regalo, sin sospechar la ironía del destino. Al entrar a mi apartamento, escuché música a bajo volumen, sin señales de presencia en la sala o en la cocina. Sin embargo, en mi camino hacia la habitación percibí voces familiares. Fue entonces cuando, frente a la puerta, me detuve, escuché la risa inconfundible de Abby, esa risa que usaba solo para mí, combinada con un leve murmullo a lo lejos, seguido por la voz risueña de Peter. Mi estómago se revolvió, algo no estaba bien. Con el corazón acelerado, abrí la puerta de la habitación. La imagen que encontré fue tan impactante que por un instante el tiempo se detuvo. Allí, en mi propia cama, se encontraban Abby y Peter en plena intimidad, no simplemente conversando, sino besándose apasionadamente. Yo, paralizado, apenas podía comprender la magnitud del engaño. Abby, con una mezcla de vergüenza y sorpresa, intentó cubrirse mientras Peter permanecía recostado en la cama, luciendo una actitud desafiante y despreocupada, como si nada estuviese mal. Con una risa que sonaba forzada, comentó algo sobre la oportunidad de celebrar mi cumpleaños de una forma muy extraña, mientras Abby apenas lograba articular una respuesta que, en ese instante, no quitaba de encima el sentimiento de traición. Hasta este devastador momento, siempre había confiado en mi grupo de amigos, creyendo que éramos un equipo invencible. Sin embargo, la realidad me golpeó de la manera más inesperada. No solo había perdido a mi novia en un acto de infidelidad, sino que mi mejor amigo se había comportado con una frialdad absoluta, dejando claro que su lealtad estaba en entredicho. Esa noche, de cumpleaños, se transformó en el peor regalo de mi vida, uno en el que la confianza se quebró irremediablemente. Corté la conversación de ella, mientras Peter se sentaba erguido, aún sin cubrirse, y le dije: hace, oficialmente, alrededor de 3 meses, pero hemos estado en sintonía desde hace mucho tiempo. Intentábamos sorprenderla con el pastel, pero, según comentó, tú lo arruinaste. Mientras bromeábamos sobre eso, Peter miró a Abby con una sonrisa de suficiencia y ella intervino: eres patético en la cama, por cierto. Entre risas, algo se quebró en mí. De repente, me lancé hacia adelante, agarré a Peter del cuello y lo arrastré fuera de la cama. No tuvo tiempo de reaccionar. Cayó al suelo con violencia y le di un puñetazo en la cara. Tras 5 años de amistad, eso era lo que me esperaba, según Peter. Dios, Nick, gritó Abby, pero yo ya estaba lanzando otro golpe. Peter trató de defenderse, pero estaba desnudo y desorientado. Le propiné 2 golpes adicionales antes de empujarlo de nuevo al suelo y le solté, diciendo con voz cortante: por 5 años de amistad, tío. Mientras él se levantaba tambaleándose, gritando que estaba loco y preguntaba qué les pasaba, uno de ellos soltó: a ver, te han engañado, tienes que lidiar con ello. Yo simplemente los miré a ambos, asentí y salí sin atender los gritos de Abby que me llamaban, subiéndome al auto. Mientras conducía, recuerdos del pasado se agolpaban en mi mente, cada señal que había ignorado se volvía ahora sospechosa. ¿Acaso cada te amo que había dicho, cada detalle, era falso? ¿Realmente se había preocupado ella por mí o solo era un plan de respaldo? La rabia y el dolor me embargaban, pero lo que menos se esperaba era mi pensamiento: Peter y su preciado acuerdo de negocios. Varias razones me impulsaron a reaccionar con frialdad. Primero, Peter no paraba de hablar de ese trato. Segundo, buscaba venganza y claridad. Y tercero, lo conocía lo suficiente como para saber cómo operaba. Este tipo siempre tomaba atajos. En la universidad copiaba en los exámenes mientras daba lecciones sobre integridad académica, pedía dinero prestado y luego convenientemente lo olvidaba. Así que, cuando busqué la forma de darle una lección, supe instintivamente que habría algo turbio en ese acuerdo. Peter, como siempre, necesitaba aprovechar cada oportunidad para manipular el sistema. Su startup acababa de firmar un contrato millonario con una empresa tecnológica. No era cualquier contrato, era un acuerdo de 7 cifras que podía definir el futuro de su empresa. Este era su cliente más importante y él se había mostrado insoportable al respecto durante semanas. ¿Cómo lo supe? Porque, por pura coincidencia, mi jefe actual en el trabajo de ingeniería de software solía trabajar en esa misma empresa tecnológica y aún mantenía contactos allí. Hace unas semanas, él me había mencionado que su antigua compañía estaba cerrando trato con una startup de marketing de alto nivel, y de inmediato noté que se refería a Peter, quien en la última salida nocturna no dejaba de alardear de ser el jefe de marketing en el proyecto millonario, y de cómo su jefe confiaba ciegamente en él. Lo que Peter no imaginaba era que esa información acabaría siendo de suma utilidad para mí. La empresa cliente era sumamente estricta con el profesionalismo y la ética, un detalle que mi jefe mencionó de pasada. Sin embargo, necesitaba pruebas concretas. Fue entonces cuando recordé algo crucial. 6 meses atrás,
Abby se quejaba constantemente de que se le acababa el almacenamiento del teléfono, ya que tomaba fotos y vídeos sin borrar nada. Para resolver ese problema, había configurado una cuenta familiar compartida en la nube, mucho más económica que comprarle almacenamiento adicional a ella. Incluso le había mostrado cómo acceder y gestionar sus respaldos, pero, fiel a su estilo, nunca prestó atención a los detalles técnicos y continuó deslizando el dedo en Instagram, jurando después que yo jamás le había explicado nada. Sin embargo, lo que ella ignoraba era que, automáticamente, su teléfono estaba haciendo copias de seguridad no solo de fotos, sino también de mensajes, documentos y datos de aplicaciones en esa cuenta compartida. Fue en ese momento que me di cuenta de que tenía acceso a toda su información, como si encontrara la llave a un cuarto lleno de pruebas. Decidido, pasé la noche estacionado en mi coche fuera de un Walmart abierto las 24 horas. Revisar 3 meses de mensajes entre ellos me revolvía el estómago, los apodos cariñosos, los planes, las bromas a mi costa, capturas de pantalla de mis mensajes a ella que se burlaban de mí, e incluso recibos de hotel para fines de semana que Peter, con guiños, le enviaba. Al amanecer, noté que Abby había hecho 28 llamadas y Peter 15, su pánico era casi patético. Las marcas de tiempo revelaban que comenzaron a llamarse aproximadamente una hora después de que yo saliera, probablemente al terminar su sesión juntos. En lugar de responder, seguí revisando su historial de mensajes y encontré algo sorprendente. Peter estaba reenviando correos laborales a Abby, usando su correo de la empresa para su pequeño asunto extramatrimonial. La situación se complicó aún más cuando, entre sus mensajes, hallé pruebas evidentes de que Peter estaba estafando a la empresa y a los clientes. Llegó a decir, los de tecnología son tan ingenuos, ni se fijan en las analíticas, solo suben el presupuesto un 30% sin razón y, para colmo, bromeaba diciendo, fin de semana en Las Vegas, allá vamos. Incluso mencionó la conferencia de desarrollo profesional, que en realidad era su escapada de fin de semana financiada con dinero de la estafa. Claramente, este imbécil se había incriminado a sí mismo. Decidí actuar, en lugar de atender sus llamadas desesperadas, envié un mensaje a Peter, revisa tu correo. Luego, adjunté capturas de pantalla de sus mensajes a su jefe, a recursos humanos y al gran cliente, a quien tanto había alardeado. No solo denunciaba la infidelidad, sino que mostraba todas las pruebas de que estaba sobrecargando a los clientes y falsificando reportes. Era como si quisiera ser descubierto. Después de enviar ese correo, me dirigí a un diner y pedí el desayuno más grande que ofrecían, intentando darme la sensación de normalidad mientras sus mundos se desmoronaban. Mientras estaba a mitad de mis panqueques, apareció el primer mensaje de Peter. ¿Qué carajo hiciste? No respondí, seguí comiendo y observé cómo los mensajes se sucedían. Contesta el teléfono, esto no es una broma, Nick, ¿cómo demonios conseguiste esto? Hablemos, hombre, cada uno más desesperado que el anterior. Finalizado mi desayuno, me dirigí a una cafetería con wifi gratuito, instalé mi portátil y realicé algo que consideré productivo. Empecé a buscar un nuevo departamento. No podía quedarme en un lugar que atesorara esas imágenes mentales cada vez que entraba en mi habitación. Pasaron 48 horas en esa nueva rutina, y las cosas se complicaron aún más. Al regresar a mi apartamento, mientras ambos estaban en el trabajo, empaqué algunas de mis cosas esenciales y di una última mirada al hogar que compartimos durante años, ahora manchado por recuerdos tóxicos. Justo en ese instante, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Peter había sido llamado a una reunión de emergencia con recursos humanos, su jefe y representantes del cliente. Los mensajes que enviaron no solo revelaban la infidelidad, sino que exponían, sin reparos, cómo se jactaba de sobrecargar al cliente, recortar gastos y prepararse para pasarse a la competencia. Esa misma tarde, el cliente canceló el contrato millonario en el acto. Peter tuvo que hacer la caminata de la caja de cartón, abandonando el edificio. Parece que esa ansiada oficina en esquina no era para él. Al final, sin responder a sus mensajes desesperados, me dirigí a mi nuevo departamento. A lo largo de esas 24 horas, experimenté algo cercano a la paz. Me habían humillado de la manera más personal y ahora ellos sabrían las consecuencias. Me di una larga ducha y dormí 12 horas continuas. Al día siguiente, supe que tendría que enfrentar a Abby, pero al menos había ganado la primera batalla. Fue entonces cuando Abby comenzó a bombardearme con mensajes. ¿Qué hiciste? Peter fue despedido por tu culpa, esto es una locura, no puedes destruirle la carrera por un error tonto, contesta el teléfono, Nick. Y yo, sin responder, me quedé en silencio. Hace unos días, decidí llamar a mi casero para explicarle la situación, omití los detalles más sangrientos, y le comenté que necesitaba cancelar mi contrato de arrendamiento debido a problemas en mi relación. Poco después, alrededor de las 7 de la tarde, comenzaron a llegar mensajes de texto. Primero, Abby me escribió de forma insistente, Nick, por favor, ¿podemos hablar de esto como adultos? Sé que estás dolido, pero esta no es la forma de resolverlo, como adultos. La ironía no me pasó desapercibida, pues ella sugería madurez tras lo que había ocurrido,
había sido sorprendida en mi cama el día de mi cumpleaños, y sus compañeros ni se contuvieron al reírse. Mientras tanto, Peter respondió de forma menos comedida. En sus mensajes dejaba claro que no tenía derecho a arrastrar aspectos de mi trabajo a un asunto tan personal, insistiendo en que lo sucedido entre nosotros debía tratarse de manera privada y sin la intervención de terceros. Ante todo esto, le contesté con un único mensaje que decía: nada fue entre nosotros, tú ya te aseguraste de eso, y procedí a bloquearlo. Sin embargo, esa misma noche, Peter apareció en mi nuevo domicilio en estado de ebriedad. No tenía ni idea de cómo había rastreado mi dirección, y comenzó a golpear la puerta mientras gritaba que yo le había arruinado la vida. Todo esto fue captado por la cámara del timbre de mi vecino, lo que resultó en una denuncia inmediata y la emisión de una orden de restricción cuando llegaron los policías. Como anécdota, digo, consejo profesional, nunca amenaces la vida de alguien si sabes que quedarás grabado, una lección digna de un curso básico de marketing. Yo no estuve presente durante la escena, fue mi vecino, un señor mayor bastante tranquilo, quien me envió un mensaje alertándome de la situación y preguntándome si debía llamar a la policía. Le informé que yo ya no estaba en el domicilio y que, además, Peter definitivamente no era mi amigo, dejando que el vecino, apodado Frank, manejara el asunto. Como si todo no fuera suficiente, olvidé cancelar un pedido de cumpleaños y para colmo, el pastel fue entregado en mi lugar de trabajo. Mis compañeros, ajenos a todo el drama personal, lo sacaron durante la reunión matutina. En lugar del mensaje "feliz cumpleaños al mejor novio", el pastel exhibía el impactante "te dejo por Peter", lo que dejó en silencio a un grupo de ingenieros de inmediato. Mi jefe, al ver la confusión, suspendió la reunión y me otorgó una semana de descanso después de que yo le explicara la situación. La cadena de problemas no terminó ahí. Mientras me despedía del lugar, el antiguo jefe de Peter me contactó a través de LinkedIn para convocar una reunión y ahondar en un posible caso de mala gestión de clientes. Resultó que Peter llevaba meses falsificando informes, recortando costos, inflando gastos y atribuyéndose el mérito de campañas en las que participaba mínimamente. La reunión tuvo lugar en una cafetería elegante en el centro, y me dejó claro que Peter había estado operando una especie de esquema de malversación, generaba facturas falsas a proveedores, las hacía aprobar y luego repartía los pagos entre amigos que se hacían pasar por contratistas. La ironía no se me escapaba, considerando que él alguna vez me criticó por no tener la ambición suficiente al escoger mi empleo estable en el sector tecnológico en lugar de lanzarme a la incertidumbre de las startups. Resultó, en definitiva, que su supuesta habilidad para hacer movimientos era simplemente una fachada para actividades delictivas. Después de su arrasadora irrupción en mi casa, Peter se dirigió hacia Abby en busca de consuelo, pero ella se negó a dejarlo entrar, según lo que me comentó un amigo en común, Chris. La situación se agravó cuando Peter, en un arrebato, la acusó de haberle arruinado la vida y le envió capturas de pantalla de sus conversaciones a su firma de relaciones públicas, la cual cuenta con una estricta cláusula de ética. Esas capturas evidenciaban que Abby había compartido información confidencial de clientes y planeado falsificar días de enfermedad para disfrutar de escapadas de fin de semana. Como consecuencia, Abby fue suspendida mientras se investigaban los hechos, situación que, en principio, podría incluso costarle su licencia profesional. Chris, entre medio, se deleitaba un tanto con el escándalo. Me contó que había llegado hasta el domicilio de Abby a altas horas de la noche, encontrándola en plena escena de caos, mientras Peter, completamente ebrio, la insultaba y amenazaba, hasta el punto de jurar que expondría su verdadera personalidad a todos. Si eso no fuera suficiente, Peter había guardado cada mensaje y fotografía comprometida que Abby le había enviado, no solo la información personal sino también mensajes laborales en los que ella compartía datos confidenciales para impresionar. Con todo ese material, Peter lo reunió en un solo correo electrónico que envió a todo el equipo directivo de la empresa de Abby con el asunto "la ética de sus empleados". Al día siguiente, su jefe la llamó y la suspendió de manera inmediata, y según Chris, se inició una investigación completa. La autodestrucción de estos dos individuos fue casi poética en su complejidad, marcando el inicio de una cadena de revelaciones sobre sus mentiras y engaños. Mientras yo observaba, intentando reconstruir los pedazos de mi vida, se presentó una inesperada sorpresa. Sloan, la atractiva chica de la universidad por la que Peter había sentido una obsesión secreta sin atreverse jamás a invitarla a salir. La encontré en la sección de frutas mientras, distraídamente, comprobaba la madurez de unos aguacates. Al verme, dijo rápidamente: "Nick, qué alegría. Creí verte", y me ofreció un breve abrazo antes de que pudiera responder. Durante la conversación, me contó que la noticia de nuestro dramático distanciamiento se había difundido por nuestro círculo de amigos. Sloan se enteró de todo por su compañera de cuarto, que a su vez había salido con el hermano de Chris. Sloan me reveló detalles inesperados. Abby siempre me miraba con recelo cada vez que hablaba contigo, y Peter se mostraba extrañamente distante si mencionaba tener interés en alguien más. Al parecer,
Durante toda nuestra relación, Abby había tratado de mantenerme alejado de Sloan. Siempre encontraba excusas para no asistir a eventos grupales en los que ella estaba invitada, hasta el punto de inventar dolores de cabeza o madrugadas inesperadas. A modo de anécdota, incluso contó a amigos en común que Sloan había intentado seducirme en una fiesta, algo completamente falso. Al final, intercambiamos números solo como amigos, y yo, ya decidido, me acomodé en un nuevo lugar más cercano al trabajo y con mejor seguridad, aunque, sin duda, la situación tenía una pizca de coincidencia. Lo que menos esperaba era recibir una llamada de Carol, la madre de Abby. Me llamó para disculparse y agradecerme por haber enviado los documentos y fotografías importantes del viejo apartamento, ya que Abby no había venido a recoger el resto de sus pertenencias después de que rompiera el contrato. Le expliqué que lo hice por respeto hacia sus padres. Hubo una breve pausa incómoda en la llamada antes de que Carol continuara diciendo: también quería expresarte lo lamento. Todo comenzó cuando teníamos planeada una salida de camping con el grupo de amigos. Justo cuando estábamos por concretarlo, recibimos un mensaje de Chris: el viaje había sido cancelado. Nadie quería acompañar a Peter después de lo que hizo. Aunque intentaron salvar el plan formando un nuevo grupo sin mi inclusión, todos terminaron abandonando ese chat. Es increíble ver que todavía existen amigos leales. En medio de esta confusión, se presentó el giro más extraño. Durante la investigación interna que se abrió en la empresa de Peter, me ofrecieron un trabajo. Resulta que mi atención al detalle y mi integridad llamaron tanto la atención que la compañía, que resultaba ser la misma en la que Peter había trabajado, decidió contactarme. Aunque al principio me pareció raro trabajar en el mismo lugar donde él lo hizo, consideré que el salario, casi el doble de lo que ganaba en ese momento, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Recibí un correo electrónico con el asunto: convertir limones en limonada. En él, el jefe destacaba: necesitamos a alguien que entienda la parte técnica y posea la integridad para implementar protocolos de seguridad más rigurosos. La forma en que manejaste una situación personal complicada demostró el carácter que necesitamos. El puesto ofrecido era el de analista senior de sistemas, un ascenso significativo en responsabilidad, beneficios y remuneración. Sin duda, fue como recibir un doble G en la vida. Actualización. Agradezco a todos por los premios y comentarios recibidos. Para los que preguntan por novedades, pronto vendrá una actualización realmente impactante. Han pasado 3 meses desde aquel desastroso cumpleaños en el que me enteré de que mi novia y mi mejor amigo me estaban engañando, y tras una venganza con el mínimo esfuerzo, la vida empezó a tomar un rumbo inesperado. Mientras el caos emocional se calmaba en lo personal, se desencadenó un verdadero terremoto en el ámbito profesional. Peter está enfrentando serias consecuencias legales. Lo que comenzó como una investigación interna se transformó en cargos criminales por fraude, malversación y espionaje corporativo. Al parecer, durante años había estado descargando estrategias de marketing y listas de clientes para venderlas a agencias competidoras. No eran simples fragmentos, sino campañas completas, listas de contactos y estructuras de precios. Incluso, al revisar su portátil, los investigadores encontraron carpetas encriptadas con datos de al menos 3 empresas diferentes en las que había trabajado. El FBI llegó a involucrarse, y en menos de un año, Peter pasó de ser coordinador de marketing a estar al borde de convertirse en recluso. A pesar de la complejidad de esos acontecimientos, decidí aceptar el empleo en la antigua compañía de Peter. Al principio se sintió extraño trabajar allí, pero me he sorprendido gratamente. El ambiente es de apoyo, la paga es mejor y, lo más importante, me encuentro haciendo un trabajo que realmente me interesa. Mi nuevo jefe comentó, entre risas, que han implementado controles de antecedentes tan rigurosos que internamente lo llaman la regla Peter. Me siento como si estuviera ayudando a mejorar el rostro de la corporación, un infiel convertido en aliado, mejorando América corporativa, un ex amigo traicionero a la vez. Hace aproximadamente 2 semanas, recibí un mensaje completamente inesperado. Fue de la madre de Peter. En un tono sorprendentemente conciliador y lleno de pesar, me pidió perdón por el comportamiento de su hijo y me expresó que siempre había visto en mí una influencia positiva. Te he considerado como un hijo, decía el mensaje, recordando las veces que pasé los días festivos en su casa, ayudándola con las compras y reparando su computadora. Me quedé mirando esas palabras, sin saber cómo responder. En muchos sentidos, perder a la familia de Peter dolió casi tanto como perder a él. Finalmente le contesté con un simple gracias, asegurándole que no tenía de qué disculparse, y acordamos encontrarnos para tomar un café. El encuentro en un café a medio camino resultó ser una conversación incómoda pero necesaria. Ella me contó que Peter ya estaba recibiendo ayuda profesional, pues sus problemas legales finalmente lo hicieron reflexionar. Sin embargo, aclaró que no esperaba que yo lo perdonara, pues lo que hizo era imperdonable. Me confesó que, a pesar de todo, en el fondo seguía reconociendo al chico que una vez conoció, aunque yo mismo dudaba de si ese muchacho aún existía. Por otro lado, está el asunto de Abby. Ella,
que trabaja en una firma de relaciones públicas, fue puesta en un periodo de prueba extendido y hace poco envió una carta de disculpas manuscrita de 8 páginas. Aunque aprecio el gesto, hay puentes que se quedan quemados. Personalmente, usé aquella carta como leña para la chimenea de mi nuevo departamento, algo que me resultó sumamente terapéutico. Según ella, Peter la acosó insistentemente y la hacía sentir valorada de formas que yo aparentemente no lograba. La carta no solo incluía disculpas, sino una especie de autodiagnóstico psicológico en el que relataba sus miedos, problemas de compromiso y una tendencia a sabotear lo bueno, un análisis tan profundo que quizá impresionara a su terapeuta, pero que para mí no hizo más que confirmar que algunas heridas no sanan tan fácilmente. Hablando de mi departamento, finalmente se siente como un verdadero hogar. Es más pequeño y cómodo, y cada mueble lo he elegido con intención, alejándome de ese estilo genérico de vive, ríe, ama que solíamos tener en el apartamento que compartía con Abby. Ahora disfruto de un ambiente auténtico, mi configuración de juegos ocupa un lugar central en la sala, y mi colección de figuras de ciencia ficción se exhibe en estantes personalizados. Todo refleja un estilo diferente, más personal. En medio de esos cambios, se presentó otro giro inesperado. Lo que empezó como intercambios de mensajes casuales se ha transformado en encuentros para tomar café, y luego, en salidas juntos. Así es como conocí a Sloan. Durante aproximadamente un mes, hemos estado viéndonos, algo distinto a cualquier relación que haya tenido, honesta, sin juegos, avanzando despacio, basándose en una amistad genuina. Según amigos en común, el hecho de que esto enfurezca a Abby es casi un efecto secundario. Parece que ella no puede soportar ver que yo y Sloan estamos juntos. La situación llegó a un clímax el pasado sábado por la noche. Sloan había venido a mi departamento para ver el nuevo programa de Marvel, habíamos pedido comida, abierto unos refrescos y estábamos tranquilos en el sofá. Por la noche, alrededor de las 10, sonó el timbre. Al asumir que se trataba de alguna queja de los vecinos por el ruido en las paredes delgadas del nuevo lugar, no me preparé para lo que sucedería. Al abrir la puerta, me encontré con Abby, visiblemente afectada, con lágrimas, maquillaje corrido, cabello desordenado y el olor a tequila impregnando su presencia. Sin esperar una respuesta, empujó a un lado y se internó en mi apartamento. «Por eso no contestabas mis llamadas», gritó. Al ver a Sloan, continuó, «Estás engañándola ahora, Sloan». Sloan se levantó, claramente sorprendida. «Creo que debería irme», intenté decir, pero le pedí que se quedara mientras me dirigía a Abby. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste mi dirección?» Con tono embriagado, ella replicó que Chris se lo había dicho y que tenía que comprobar si los rumores eran ciertos, acusándome de planear todo incluso cuando aún estaba con ella. Sloan negó enfáticamente esas acusaciones, pero Abby, en un arrebato de furia, soltó improperios y acusaciones de traición hacia ambos. Traté de separar a las dos diciendo basta, debes marcharte ahora. Abby se rió entre sollozos y me acusó de nunca haberla protegido, recordando viejas heridas. Siempre estabas ocupado con tus estúpidos códigos, tal vez porque estabas acostándote con mi mejor amigo. Cuando se abalanzó de nuevo contra Sloan, la sujeté del brazo y le advertí en voz baja, voy a llamar a la policía. Comentó, entre lágrimas, que yo ya estaba en periodo de prueba en el trabajo y que, si insistía, podría incluir cargos de asalto. Esa declaración pareció romper brevemente el frenesí en la habitación. Con lágrimas en el rostro, balbuceó, lo arruinaste todo, arruinaste la vida de Peter, destrozaste mi carrera. Abrí la puerta y le ordené firmemente, tienes que irte ahora o llamaré a la policía de verdad. Tras unos momentos, y entre tambaleos, se resignó, murmurando todavía te amo, para luego marcharse sin más palabras. Una vez que la puerta se cerró, me quedé medio esperando que los gritos continuaran, pero el silencio se impuso. Sloan, aún en estado de shock, comentó, es increíblemente loca. Asentí y le disculpé la situación, retomando nuestro lugar en el sofá para continuar viendo el programa. Fue en ese instante que me di cuenta de que, después de tanto, no me había sentido tan en paz en años. Tal vez, finalmente, estaba encontrando mi propio camino. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos de Reddit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios, comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos, te lo agradecería mucho, que tengan unos bonitos días, tardes o noches, nos vemos en el próximo vídeo.